Buenos días, bienvenidos a este primer tema del tercer módulo del curso de Economía Digital, Blockchain y Finanzas Descentralizadas que organiza la Escuela Criptoro. Bueno, ya en el módulo anterior pudimos ver los entresijos del código Bitcoin, cómo se crean, cómo se transmiten, mm, cuáles son las virtudes técnicas, digamos, a nivel tecnológico que tiene este activo. Y ahora vamos a ver un poquito el Bitcoin como fórmula monetaria y vamos a centrarnos en sus usos, la regulación y la seguridad, ya que, bueno, debemos de tener Bitcoin, pero también tenemos que tener la capacidad de poderlo asegurar y dejarlo fuera del alcance de aquellos que se lo quieren apropiar. De hecho, bueno, también habría un aspecto importante en todo este tema, que haremos un repaso no muy exhaustivo, pero veremos algo sobre fiscalidad en el apartado de la regulación del Bitcoin. Hasta ahora ya sabemos que o sea, sabemos exactamente qué es el dinero, qué es la blockchain, qué es Bitcoin, y vamos a intentar unir todos estos conceptos y lograr entender si Bitcoin podría llegar a ser una fórmula monetaria económica que sea protagonista en la economía del futuro. Por eso nos vamos a centrar y le hemos llamado a este tema como Oro 2.0, el Bitcoin como fórmula monetaria. Bien, sabemos que en Europa de momento Bitcoin no es dinero en el sentido legal del término, ya que según la legislación de la Unión Europea solo es dinero aquella moneda emitida por la autoridad monetaria competente. Por tanto, los bancos centrales tienen el monopolio de emisión de este recurso estratégico. Ahora bien, desde el pasado 7 de septiembre de 2021, El Salvador realizó un cambio en su legislación por el cual convierte a Bitcoin en moneda oficial del país. Esto introduce un pequeño matiz, ya que desde ese momento Bitcoin se convierte también en una divisa internacional, pero insistimos que en Europa sigue sin ser dinero. Este hecho podemos verlo como un factor más de consolidación y ampliación en el uso mundial de Bitcoin a nivel comercial. Bueno, pero aún no siendo dinero oficial en Europa, Bitcoin, como hemos visto, cumple muchas de las funciones y características del dinero. Eso lo vimos en temas anteriores. Sabemos que es deseable y aceptado por una comunidad cada vez más amplia de individuos. Es un activo extremadamente líquido que puede convertirse a otra unidad monetaria para comprar bienes y servicios con la posibilidad incluso de revalorización, ya que como vimos, Bitcoin es una magnífica reserva de valor. Dicho esto, nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿para qué usa la gente realmente o normalmente el dinero? Bueno, pues el dinero se usa básicamente para dos finalidades, para gastarlo o para guardarlo. Es decir, se usa con dos funciones o para dos usos, para que sea medio de pago o sea depósito de valor. No hay prácticamente ningún lugar en el mundo donde se obligue a poseer Bitcoin ni a pagar con él. Solamente hablamos de El Salvador, en el que los comercios están obligados a aceptar Bitcoin como moneda, ¿vale? Ya que es oficialmente dinero. Por lo tanto, como es una divisa oficial, pues los comercios deben de aceptar Bitcoin. Sin embargo, tú como usuario o como consumidor no estás obligado a pagar en Bitcoin ni mucho menos. Puedes seguir usando, por ejemplo, el dólar, que es otra de las monedas oficiales del Salvador. A título personal, yo creo que la mejor forma de extender el uso del Bitcoin no es mediante la obligación de su uso, en este caso de su aceptación. Sería mucho mejor si la gente fuese libre de usar el Bitcoin porque percibe las ventajas de este activo en lugar de apelar a la obligación. Pero bueno, en El Salvador han optado por la fórmula de la obligatoriedad de aceptación del Bitcoin como forma de pago. Bien, sin embargo, siendo esto así, su uso se va extendiendo cada vez más por la población
prácticamente todo el mundo, ya que hay ciertas cualidades del Bitcoin que representan una ventaja respecto al dinero fiat. En primer lugar, nos permite transmitir valor con gran facilidad y a bajo costo, no a nulo costo, a bajo costo. Y nos permite transmitir este valor a bajo costo a cualquier persona del mundo de manera rápida y segura, cosa que con los sistemas tradicionales ya vimos que es lento, caro y tedioso por las mil explicaciones que nos piden. Por lo tanto, es lógico que si aparece una herramienta que soluciona o mejora un procedimiento tan común como es enviar dinero, pues siempre va a haber pioneros que adopten, que adopten esta fórmula, sobre todo para el envío de remesas, que esto es, también lo comentamos en algún tema anterior, que este es uno de los principales usos o uno de los primeros usos que empezó a tener Bitcoin entre la primitiva comunidad de usuarios de Bitcoin. Estos pioneros al principio serán unos pocos, pero la adopción se irá extendiendo a poco que sea un medio de pago o de transmisión de valor seguro y confiable. Y Bitcoin realmente lo es. Por tanto, esta es la curva de adopción de una tecnología. Aquí vemos que tenemos los tecnoentusiastas, es decir, son los primeros innovadores que entraron en Bitcoin. Esto estamos hablando de la primera etapa, seguramente anterior a 2015, 2016. A partir de que el activo empieza a consolidarse y empieza a ser un activo que atrae las miradas por su amplia revalorización, tenemos a los pioneros, los early adopters, que suponen ya aproximadamente un 13,5% del total de la población, y aquí es donde estaríamos ahora mismo. Todavía no podemos decir que hayan entrado los pragmáticos, es decir, aquella parte de la sociedad que realmente es una parte ya bastante gruesa, como podemos ver, es un 34%, que es lo que perciben es uso Bitcoin porque me parece más práctico que cualquier otra fórmula monetaria. Aún no hemos llegado a ese punto, por lo tanto, vemos toda esta curva de crecimiento. Tras los pragmáticos llegarán una parte de la población que serán los conservadores, aquellos que aun cuando el Bitcoin tiene unas cualidades que lo hacen más práctico que el dinero fiat, sobre todo para el ahorro o para el envío de remesas, no estaban aún muy confiados, y ya cuando más de la mitad de la población lo está usando, es cuando ellos empiezan a, digamos, voltear su vista hacia Bitcoin y empezarán a entrar. Para esto todavía queda bastantes años, por lo menos se calcula que en torno a unos 8, 9, 10 años sin ningún tipo de problemas. Es decir, este es un activo al que le queda mucho recorrido. Bien, y por fin tenemos a la última fracción de la población, que serían los escépticos, aquellos que aun cuando los conservadores ya han entrado, ellos siguen pensando que es un activo que en algún momento va a caer de valor y se va a descubrir que fue una estafa. Esto no sabemos si algún día entrarán, pero bueno, estamos hablando de un porcentaje aproximado del 16%. Bien, así es como normalmente se suele eh, extender el uso de una nueva tecnología en las distintas capas de la sociedad. Bien, por tanto, vemos y percibimos que Bitcoin soluciona un problema que antes era caro, lento y que nos aporta una serie de cualidades que antes no podíamos solucionar de esta forma tan sencilla, pero realmente aún no es un instrumento usado para las compras diarias, y esto lo vemos. Sabemos que hay ya experimentos de cómo vivir solamente pagando con Bitcoin, y se puede, ¿no? Hay maneras de hacerlo, pero realmente no vas a la tienda de la esquina y dices, oye, perdona, pero esta compra la quiero pagar con Bitcoin y te lo aceptan. Si no estás en El Salvador, sabes que esto no va a suceder. Bien, esto no sucede por varias razones. El principal motivo es que para nuestras compras diarias tenemos el efectivo, que sabemos que es insuperable como medio de pago, sobre todo si estamos en un entorno estable. ¿Vale? Si te vas a países con problemas de hiperinflación, ni siquiera el efectivo es un buen medio de pago. Y de hecho, no es casualidad que en estos países hiperinflacionarios es donde los criptoactivos están emergiendo o están siendo usados como una alternativa a la moneda nacional, precisamente para eso, para ser medio de pago o para em, custodiar el valor de los ahorros.
Pero la realidad es que a día de hoy, operar con Bitcoin y otras criptomonedas aún es complicado, sobre todo para el gran público. Ya lo hemos visto en el módulo anterior. La dirección de una billetera es un código alfanumérico realmente largo que debemos copiar y pegar sin ningún error. Cada criptomoneda además tiene su propia dirección, es decir, se envía Bitcoin a la dirección de una billetera de otra cripto como Ethereum o Ripple, eh, el dinero se pierde y no hay forma de recuperarlo. Es decir, cada moneda tiene su propia dirección y esta es incompatible con otras cadenas de bloques. Es decir, si tú eliges la cadena de bloques de Bitcoin para transmitir valor, es decir, usas Bitcoin, solamente puedes mandar Bitcoin o alguna de las monedas que proceden de una bifurcación de Bitcoin, como puede ser Bitcoin Cash o Litecoin. Si usas Ethereum pasa exactamente lo mismo. Ser el responsable último de tu dinero, por supuesto, te da una libertad, pero no está exento de riesgos. La pérdida de las claves privadas te puede hacer perder todos tus ahorros. De hecho, hoy se estima que hay varios cientos de miles de Bitcoin perdidos u olvidados en wallets, sobre todo en las primeras etapas, aquellos que empezaron a minar Bitcoin en esta etapa temprana y que, bueno, cuando el Bitcoin aún todavía tenía un valor muy, muy, muy escaso, por lo que quiera que sea, perdieron el ordenador donde lo tenían custodiado, no se acuerdan de sus palabras o de su clave privada, en fin, y son monedas que están perdidas. Aun siendo esto así, veremos cómo en los próximos años la operativa con criptodivisas se hace más amigable, reduciéndose todas estas dificultades. No solamente hace falta recordar lo que suponía en los 90 conectarse a Internet y lo que es ahora. Y sin embargo, había mucha gente que usaba Internet en los 90, pero cualquiera que vivió en esa época sabe que era lento, era tedioso y era complicado. Y no parecía que en esas condiciones fuese a ser un medio de comunicación de masas y mucho menos que la evolución humana fuese a ser tan dependiente de Internet. Sin embargo, se dieron los avances técnicos necesarios para hacerlo algo accesible a todo el mundo. Bien, pues esto es algo parecido a lo que estamos seguros que pasará con toda esta tecnología blockchain y en concreto con el Bitcoin. Para dotar de dinamismo a las transacciones en Bitcoin, lo que hace falta es tiempo de desarrollo. Un claro ejemplo lo tenemos en la Lightning Network, que es precisamente eh, el desarrollo para pagos ultra rápidos y baratísimos que usa Bitcoin y que es el que se ha implementado en estos comercios de El Salvador que estamos hablando. Siempre recurrimos a este país porque es el primero que está haciendo una experiencia real de integración de Bitcoin en la economía. Bien, otro problema que afecta a su adopción masiva, es la volatilidad. ¿Vale? Y esto es lo que indicamos aquí en la diapositiva como desafíos que enfrenta el Bitcoin, la complejidad técnica, el riesgo por pérdida y la volatilidad, sobre todo en las compras y ventas a plazos. El Bitcoin es un instrumento muy, muy joven que se está consolidando y con una capitalización de mercado que comienza ahora a ser importante, pero que realmente son migajas en comparación con el mercado de derivados a nivel mundial o la capitalización de todas las bolsas del mundo. Realmente son auténticas migajas. Por lo que la irrupción o fuga de grandes capitales afecta en enorme medida a su cotización. Esto hace muy complicado para cualquier empresa fijar sus precios en Bitcoin, ya que es casi imposible estimar el valor futuro de los ingresos y de los gastos expresados en Bitcoin. Es decir, no tiene nada que ver si yo vendo mi producto cuando Bitcoin está en un máximo histórico o cuando está en un mínimo. Probablemente con el paso del tiempo eso que he cobrado tenga más valor, pero si mi producto lo vendí en el pico más alto de Bitcoin, pues a la larga lo que estoy haciendo es estoy teniendo una pérdida económica, ya que bueno, el cliente compró en Bitcoin al precio que yo le dije, pero eso que recibí a la semana ya ha perdido el valor y en ocasiones son pérdidas bastante cuantiosas. Por lo tanto, ser medio de pago, bueno, quizás como instrumento para pequeñas compras puede ser útil. En países como decimos como El Salvador, eh, se pueden establecer mecanismos para que el que recibe el pago
en Bitcoin directamente lo cobre en la moneda de su preferencia, normalmente dólares, para estabilizar y garantizar, ¿no?, el flujo de ingresos. Pero si lo que estamos hablando es sobre todo de una venta, una compra-venta a plazos en la que me dices, oye, durante 3 años me vas a estar pagando una cuota en Bitcoin, pues como que ahora mismo parece que no es la mejor opción. Y esto no pasa nada, se cuenta, se dice y no es cuestión de intentar ocultar cuáles son todavía esos problemas o esos desafíos que debe de superar Bitcoin, ¿no? Bien, salvando esos problemas que los tiene, y es bueno conocerlo, pensamos que aun siendo esto así, la razón clave para el escaso uso de Bitcoin como medio de pago es un fenómeno largamente conocido en la historia. Para eso voy a pedir que veáis estas dos imágenes que os pongo aquí. Ambas son monedas de curso legal y ambas con la misma denominación. Son una moneda de oro de 200 euros y un billete de 200 euros, por supuesto, de papel. Si tuvieras que hacer un pago de 200 euros y posees tanto la moneda como el billete, ¿cuál gastarías y cuál guardarías? Bien, si has respondido que gastarías la de papel, pues habrás hecho como la inmensa mayoría de la gente a lo largo de toda la historia, no de ahora. Esta decisión que acabas de tomar se conoce como la ley de Grisham, mediante la cual se explica cómo la moneda mala, en este caso la de papel, expulsa del mercado a la moneda buena. Es decir, cuando conviven dos monedas de igual denominación, pero una con más valor intrínseco que la otra, la primera, la de oro, desaparece del mercado, al convertirse en el refugio preferido por el público para sus ahorros. Bien, pues esto es exactamente lo que sucede en Bitcoin. Si yo tengo que hacer un pago y puedo pagarlo tanto en euros o dólares o en Bitcoin, excepto condiciones muy, 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 muy concretas del mercado y que yo además sea analista y sepa más o menos a dónde va a ir el precio, cuestión esta que no sabe prácticamente nadie, voy a preferir gastar mis euros y mis dólares porque sé que son activos que tienden a la devaluación y voy a conservar mi Bitcoin, que sé que la historia me ha contado, lo que me ha contado la historia es que es un activo que se revaloriza. Por lo tanto, el euro, la moneda mala, está expulsando del mercado como forma de pago al Bitcoin. Es decir, quien tiene Bitcoin no le apetece desprenderse de él si no es estrictamente necesario. Por tanto, si tenemos en cuenta que por ahora el uso de Bitcoin es dificultoso y conlleva riesgos, como hemos visto, no está promocionado por las instituciones, excepto en El Salvador, y además se está atesorando por aquellos que confían en su revalorización mediante la ley de Grisham que acabamos de ver, tenemos como resultado una moneda que prácticamente no circula, pero no porque sea una mala herramienta como medio de pago, sino porque es una extraordinaria reserva de valor y porque quizá no esté creada para tal fin o no esté destinada para tal fin. Es decir, ni siquiera se concibió para ser un medio de pago realmente efectivo, sino que en tal caso pudiera ser que se concibiera como un depósito de valor transmisible, lo cual, divisible y transmisible, lo cual estamos hablando eh, de otro aspecto totalmente diferente al medio de pago. Yo prefiero guardar mis ahorros en Bitcoin con la seguridad de que no es como esta moneda que si tengo que hacer un pago de 100 euros la tendría que partir por la mitad. A ver si me entendéis. El Bitcoin puedo mandar esa fracción ya que también cumple una de estas características que ha de tener el dinero que dijimos en el tema del módulo 1, que ha de ser divisible. Y el Bitcoin ya hemos visto que lo es. Veamos ahora entonces si Bitcoin realmente es tan buena reserva de valor como nos parece, es decir, si es un buen activo para mantener nuestros ahorros. Aquí tenemos la explicación de la ley de Grisham. La ley de Grisham explica el motivo por el que el público prefiere mantener sus ahorros en el activo más resistente a la inflación. Sabemos que Bitcoin es un bien muy, muy escaso.
solo habrá 21 millones, de los cuales ya existen el 90% y en 2030 se habrá creado el 98%. Y también sabemos que si un bien tiene una utilidad valorada por el público o por alguna industria, pues este bien genera una demanda. Por tanto, para estar seguros de si Bitcoin tiene potencial para al menos mantener su valor, bastaría con conocer su demanda futura, ya que la oferta es perfectamente conocida. Vaya por delante que durante la última década al menos, la demanda de Bitcoin ha superado a la oferta con creces. De hecho, la revalorización de Bitcoin en estos años es un hecho indiscutible. Como Bitcoin no es un activo muy usado a la hora de realizar pagos, hablar de su demanda realmente es hablar de su deseabilidad como instrumento de ahorro, como reserva de valor. Bien, veamos brevemente el contexto económico que tenemos, que bueno, en los momentos actuales y los momentos pasados recientes es realmente desastroso. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Ya venía de antes. Concretamente, en 2019, podemos decir, nos vamos a la época prepandemia, ¿vale? Las economías mundiales apenas en 2019 habían superado los niveles de crecimiento anteriores a la crisis de 2008. Es decir, prácticamente se había perdido una década de crecimiento económico. Y esto se había hecho a base de emisión monetaria. Cuando sobrevino el famoso cisne negro de la pandemia, que trajo la limitación de actividad productiva a causa de los confinamientos, el cierre de miles de empresas en todo el mundo y el consiguiente aumento de los subsidios estatales, todo esto se financió con más emisión monetaria. A esta emisión monetaria que está causando problemas de inflación, debemos sumarle que el parón económico está comenzando a generar desabasto de algunas materias primas esenciales, como los combustibles, lo cual alimenta aún más la inflación. Las deudas nacionales están en tasas récord en todo el mundo y ahora mismo están sostenidas por unos tipos de interés prácticamente inexistentes. Ya en el horizonte se vislumbra aumentos de tipos de interés. Em, Estos tipos de interés inexistentes, por supuesto, penalizan a los ahorradores que no encuentran forma de compensar sus depósitos. De persistir la inflación o de aumentar la inflación, necesariamente, como ya decimos, y esto ya se ve en el horizonte, los tipos de interés deben de aumentar más pronto que tarde. Y la deuda se convertirá en una pesada losa en todos los países. Estamos hablando de deuda y estamos hablando de inflación. ¿Cuál es el efecto real de la inflación? La inflación es un impuesto. Es un impuesto ya que diluye el valor de tu dinero. Por lo tanto, es una servidumbre que se le paga al Estado en forma de inflación porque el Estado es el único que tiene la potestad de fabricar el dinero. Ese dinero que dijimos al principio, que es el dinero oficial, que en Europa es el que emite el Banco Central Europeo. Por lo tanto, vemos aquí en la diapositiva un breve resumen, crisis 2008-2010. 2010 es un poco optimista, duró un poquito más, pero bueno, salimos mediante aumento de la oferta monetaria. En esta época se crea el bloque Génesis, que en su momento vimos como el famoso Satoshi Nakamoto incluyó en el bloque la revista la portada de la revista de Time, la que decía que el segundo rescate a la banca en Inglaterra y tal y tal. La recuperación de la crisis en este periodo 2010-2018 empezó a crecer una fase de crecimiento económico basado en un aumento de la oferta monetaria mediante planes de expansión cuantitativa. Llega la pandemia 2020-2021, ¿qué es lo que se hace? Aumentar la oferta monetaria mediante planes de estímulos y subsidios. ¿Aumentan las deudas nacionales? ¿Cómo pagamos las deudas nacionales? Pues de una forma muy sencilla, aumentamos la oferta monetaria para que se pueda pagar la deuda. Por lo tanto, ¿en qué se basa la economía actual? Pues se sustenta en la creación de dinero, dinero infinito, por lo que el valor se diluye. Si vemos las bolsas han estado en máximos históricos y están muy cerca todavía de máximos históricos,
mediante estos planes de expansión cuantitativa, dando dinero al sistema para que recompren acciones. Por lo tanto, la situación más artificial es imposible encontrar. En definitiva, tenemos todos los ingredientes listos para entrar en un periodo de devaluación de las monedas de los bancos centrales, es decir, de las monedas fiat, y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los ahorros. Esta pérdida de poder adquisitivo de los ahorros, esta penalización de los ahorros, también se padece mediante las comisiones bancarias, que hoy día penalizan más a los grandes ahorradores que a los pequeños. Es decir, que estos tendrán que buscar refugio sí o sí en otro tipo de activos. No hay otra. Si tú tienes, ya sabes, en muchos países de Europa más de 100.000 euros en el banco, te empiezan a aplicar comisiones por encima de lo que le cobran a las pequeñas rentas y te pueden empezar a aplicar incluso tipos de interés negativo por tu dinero. La banca tradicional está en una crisis sistémica sin paliativos y solo sobrevive mientras los gobiernos sigan obligando a los ciudadanos a mantener cuentas corrientes en los bancos para realizar el pago de sus servicios y gastos corrientes. Como ya sabemos, todo el sistema económico está basado en que la gente tiene que tener cuenta en los bancos. Podríamos hablar mucho sobre la campaña que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas, sobre el peligro que tiene el guardar los ahorros en tu casa. No, no. El sistema requiere de que tú tengas tu dinero en el banco porque así funciona el sistema. Dinero que no está en el banco, dinero que el banco no puede usar para el efecto multiplicador. Por tanto, la pregunta es evidente. ¿Qué van a hacer esta gente, estos grandes ahorradores, con sus ahorros en los próximos meses mientras que ven que la inflación sube y sube y su valor se devalúa? Bueno, muchos de mentalidad muy conservadora o de otra generación, pues nada, aguantarán pagando las comisiones que les que decida el banco cobrarles y padeciendo tipos de interés negativos sobre sus ahorros y viendo mermada la capacidad adquisitiva de los ahorros por culpa de la inflación. Pero sin duda habrá ahorradores que comenzarán a investigar otras opciones en el mercado financiero. Y bueno, la bolsa puede ser un buen refugio, pero claro, ya sabemos que la bolsa está ahora mismo en máximos históricos y hay un run run en torno a todo el mercado de renta variable en el que no se sabe en qué momento va a colapsar, porque se mantiene a base de esta creación monetaria. Si deja de fluir el dinero en la bolsa, literalmente las acciones pueden desplomarse. Por lo tanto, esta gente que están buscando otras opciones es posible que descubran que además de los clásicos productos financieros, pues existen otro tipo de activos que te da el control total y absoluto de tus finanzas, eliminando el riesgo de bloqueos de fondos. Esa es otra, bloqueo de fondos, los llamados corralitos, cancelaciones de tarjetas, aplicación de leyes antiblanqueo, lavado de capital, en fin, todo lo que ya sabemos. Y esta fórmula, además, te permite enviar tu dinero donde creas oportuno sin demasiadas comisiones y sin preguntas. Y además es capaz de hacer todo esto ofreciéndote un refugio contra la inflación. Al menos eso es lo que nos cuenta la historia del Bitcoin. Entonces, ¿por qué se revaloriza Bitcoin? Bueno, se revaloriza porque es útil, escaso, y mientras mantenga su utilidad, esta utilidad de la que estamos hablando, tanto para remesas como para conservar nuestros ahorros, pues siempre habrá un cierto volumen de capitales que siga entrando y aumentando la demanda, mientras, y esto es importante, la oferta es fija. Es probable que Bitcoin no se creara como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta, ya que de seguir este proceso de expansión, no podemos descartar que algún día sea la moneda en la que se calcule el valor de las economías mundiales, incluso que las monedas nacionales estén referenciadas a Bitcoin como una moneda estándar mundial. Esto es simplemente una posibilidad que no debemos descartar. Bien, lo que estoy intentando decir es que por todas las cualidades que vemos a Bitcoin, porque poco a poco se va convirtiendo en un activo cada vez más relevante y está clara su utilidad, no hay que descartar que llegue un momento en el que el sistema basado en la alimentación mediante creación de dinero, de darle a la máquina de imprimir dinero, colapse
y se necesite un nuevo referente, se necesite un nuevo dinero duro que estabilice el valor de las monedas nacionales. ¿Cómo lo puede estabilizar? Bueno, pues que todas las monedas se referencien a Bitcoin como patrón mundial. Y de hecho, la decisión de casi todos los bancos centrales de empezar a estudiar la fórmula con la que pueden emitir su propia moneda digital de Banco Central, es decir, la CBDC, la verdad es que refuerza mucho este concepto. El potencial de revalorización de Bitcoin es significativo, ya que el precio de un bien se determina, o un precio de un activo, en este caso Bitcoin, se determina por la cantidad de unidades monetarias que el público paga por la última unidad disponible de ese bien. Por tanto, los bienes que son útiles, deseables y demandados, si además son escasos, tienden a incrementar su valor, ya que la última unidad disponible alcanzará valores económicos relativamente altos al haber pocas unidades ofertadas. La presión de la demanda sobre una oferta escasa hace que el precio tenga una tendencia al alza. Y esto se explica con la teoría de la utilidad marginal. Aquello de si estás en el desierto y te ofrecen un vaso de agua, eres capaz de dar todo tu capital por esa unidad disponible de agua que hay. A la segunda, probablemente tu oferta o tu disponibilidad de intercambio por dinero de esa segunda unidad de agua pues sea mucho menor. Cuando vas por la quinta, sexta unidad, realmente la cantidad de unidades monetarias que tú estás dispuesto a intercambiar por ese sexto o séptimo vaso de agua ya es infinitamente menor que la primera. Esto es lo que se conoce como la teoría de la utilidad marginal y vemos cómo la escasez, cuando actúa sobre un bien que es útil y demandado, tiende a incrementar el precio de este. Bien. Esta definición del valor de los bienes, de los activos, tiene que ver con sus costes de producción, o sea, no tiene que ver con sus costes de producción ni con el trabajo incorporado para producir un bien. Se trata simplemente de bienes que son valiosos por útiles y por escasos. Y esto es lo que decía que es lo que cuenta la teoría de la utilidad marginal. De hecho, si vemos otra moneda más útil y práctica que Bitcoin, pero muy abundante, como pasa con algunos tokens, que pueden ser igualmente útiles para ciertos usos, pero muchísimo más abundantes, pues vamos a ver cómo el precio de estas monedas es muy inferior al de Bitcoin. Por lo tanto, es el caso de uso y su escasez lo que respalda el precio de Bitcoin y no tanto el coste de su generación, que eso entraríamos en otro aspecto ya de índole energético, que sería bastante interesante de tratar, pero quizás no es este el curso. Por tanto, Bitcoin tiene todas las cualidades para ser el oro digital del futuro, con gran potencial de revalorización al encontrarse en una etapa temprana de su desarrollo. Y para observar si Bitcoin seguirá siendo valioso y una buena apuesta para nuestros ahorros, solo debemos vigilar que siga siendo útil. Es decir, solo debemos vigilar su demanda. En principio, no parece cosa difícil. Creo que podemos estar atentos y mientras Bitcoin siga siendo útil y siga siendo escaso, que lo va a seguir siendo, su precio no tiene otra opción que continuar al alza. Bien, espero que este primer tema del tercer módulo haya sido de vuestro interés, que hayáis aprendido y hayáis entendido el concepto económico de Bitcoin y por qué es tan valioso. Y os espero en el siguiente tema en el que hablaremos de los usos y las regulaciones de Bitcoin y sobre los tipos de herramientas para custodiar nuestros bitcoins. Así que nada, nos vemos en el próximo tema de este curso que organiza la escuela Cripto. Hasta luego.